La verdad es que entre la R3 y la todopoderosa R1 tenemos un espacio muy grande que ciertamente Yamaha se ha dado cuenta que tiene que cubrir. Lo primero que ha llegado, porque puede que lleguen otras cosas, es esta Yamaha R7. Un modelo muy interesante que evidentemente, como ya sabéis, y os habréis informado la mayoría, es una MT-07 con algo más que un carenado y unos semimanillares, y que hoy vamos a ver tanto técnicamente como en carretera y en circuito. Quedaos aquí. Bueno, aquí está, o aquí están. Estas son las dos opciones de color que hay disponibles para esta Yamaha R7, más una tercera versión réplica 60 aniversario, que a ver si la podemos grabar más tarde. Vamos a empezar, mira, muy fácil. Esta es la de color azul, está configurada para circuito y esta para carretera. Como seguramente lo primero que probemos sea carretera, vamos a hablar un poco sobre la que tenemos aquí, porque bueno, hay algunos pequeños cambios. ¿Qué deciros? Lo que yo os he adelantado es algo más que una MT-07 con semimanillares y carenado. Ciertamente el motor y el chasis, ¿no? Un poco estos elementos base son los mismos, pero han sido intencionadamente ajustados. Vamos a ver un poco, bueno, el chasis, que es un poco lo que tengo así más fresco. Es el mismo, es un tubular de acero, es un chasis que, bueno, es prácticamente el mismo que el de la MT-07, pero le han adherido unas placas de aluminio a los laterales que rigidizan, mejor dicho, lo hacen más rígido, rigidizan, sí, el conjunto, sobre todo de cara a una conducción más deportiva. Basculante es el mismo, el subchasis sí que es específico de este modelo, ¿vale? Eso sí es un cambio importante respecto a la MT-07, que como ya vais a ir viendo es inevitable estar comparándola. Luego, por supuesto, como ya veis, pues evidentemente es una carrocería muy distinta. Es curioso porque entre toda la saga o toda la gama R de Yamaha, la R7 es la moto o la carrocería más estrecha de todas. Es más estrecha incluso que la R3. Luego vemos un depósito muy similar al de la R6, así como un frontal también muy similar al de la R6. Con dos ópticas laterales y una frontal que va siempre, bueno, que serían las luces de cruce. El colín, como he dicho, si el subchasis es todo nuevo, pues el colín evidentemente también lo es, aunque personalmente me parece que está demasiado inspirado en el de la Yamaha R6. De hecho, me atrevería a decir que el asiento es el mismo. Luego, una cúpula, bueno, característica de una moto deportiva. Me gusta, aquí hago una cuña personal, que el carenado frontal acompaña la cúpula, o sea, no es un carenado aquí pequeñito con una cúpula atornillada, y la verdad es que en este sentido, bueno, pues me recuerda un poco a esos modelos de hace años que tenían una buena protección aerodinámica frontal. La verdad que ahí bastante bien. Nos encontramos con una serie de componentes que ciertamente mejoran bastante a la MT-07. Encontramos, bueno, un conjunto de suspensiones completamente regulables. Delante tenemos una horquilla Callaba de 41 milímetros invertida, que además, como curiosidad, la dureza del muelle es exactamente la misma que la que lleva la R6 en su tren delantero. Es decir, creo que son 18 Nm de dureza por metro, 18-16. Luego, como digo, totalmente regulable, precarga e hidráulico. El hidráulico tiene la extensión en un lado y la compresión en otro. Y luego en los frenos pues encontramos un doble disco delantero de 300 milímetros con una pinza, bueno, muy característica, ya la conoceréis seguramente, la pinza propia de Yamaha, monobloque, 4 pistones, anclaje radial, una pinza maravillosa. Muy interesante, cuenta con bomba de freno radial Brembo, que la verdad es un plus, podéis hacerme caso, muy interesante. Por contra, pues bueno, como todas las japonesas, ya sabéis, encontramos unos latiguillos de goma. En cuanto al tren trasero, pues bueno, ya sabéis, un único disco trasero con una pinza de 2 pistones y un amortiguador también completamente regulable, hidráulico y compresión. Todo esto nos va a dar un peso total de 188 kilos lleno, 174 en vacío, una moto ligerita y una altura del asiento al suelo de 830 milímetros.
o 83 centímetros, como queráis, como os guste más decirlo. Vale, bueno, el motor es el mismo que el de la MT-07, pero ha recibido pues, bueno, un mapa de inyección más afinado para bueno, buscar un poquito más un rendimiento, un carácter más deportivo. Estamos hablando de esos 74 caballos que ya sabemos, igual que la MT-07 Euro 5 apta, y bueno, pues cuenta con tratamiento antifricción y pistones forjados, con bueno, un poco lo que ya sabemos. De aquí vamos a pasar a la transmisión porque esto es interesante. El embrague se ha reducido hasta un 30% en su peso y cuenta con embrague antirrebote, que es la primera vez que se monta este tipo de tecnología en un motor CP2, que es el motor o la denominación que Yamaha da a este motor. Y luego encontramos una relación de cambio, creo que son 16:42, tengo que comprobarlo, me vais a disculpar, y un sistema de cambio manual, pero con la opción de ser semiautomático solo para subida. Como ya sabéis, cuenta con acelerador por cable tradicional, no electrónico, por tanto el cambio semiautomático solo puede ser hacia arriba. Encontramos una pantalla LCD monocromo, no es pequeñita, es una pantalla generosa, con una lectura muy fácil. No es un TFT color, pero bueno, lo que Yamaha quiere o pretende con este modelo es bueno, pues acercar un poco el mundo de la deportiva a ese usuario que quiere dar un paso más allá del segmento pequeño para la 2, las motos de 2,5, 300, o bueno, pues para esa gente que quiere entrar en una cilindrada media y busca una moto deportiva para iniciarse en tandas en circuito o una conducción deportiva por carretera, pero que bueno, es un poco su primera experiencia y pues busca motos así. Bueno, motos así no, porque es que prácticamente es la única del mercado. Busca una moto ligera, accesible, sencilla. Ese es un poco el target de Yamaha, ¿no? Mismo concepto que Yamaha ha implementado en la Teneré, ¿no? Una moto para disfrutar, con una potencia, bueno, pues más que decente y fácil de llevar. Sobre todo es eso, ¿no? La palabra que yo ahora, cuando la probemos, intentaré buscar, a ver si es cierto esto que dicen desde Yamaha, que es una moto fácil. Yamaha quiere desmarcarse un poco, ¿no? de este concepto de moto deportivilla, ¿no? Para calle, como puedan ser un poco pues, bueno, los modelos R125 o R3, que son deportivas, pero también modelos de acceso más bueno, universales, por decirlo de algún modo, o polivalentes, y esto ya coge un poco el ADN de esa extinta R6, salvando las distancias en la potencia, pero que bueno, busca esa moto ya acabada para ir rápido en circuito, ir rápido en carretera y buscando la prestación pura. Neumáticos, a pesar de que es una moto de 74 caballos que pueda parecer muy potente, viene muy bien calzada, por supuesto con un 120-70-17 delantero, que ya medida muy estandarizada, y detrás encontramos un 180 55-17, que la verdad bueno, le da un aplomo y bueno, pues una estética muy seria a esta moto, que quizá mucha gente podía imaginar que viniese con una medida un poco más pequeña, pero que bueno, pues encontramos esta opción, que seguramente habrá mucho más el abanico de opciones a neumáticos a elegir de cara, pues bueno, neumáticos de circuito o no tan deportivos. Y de serie, el modelo es un Bristol S22, un neumático que ya hemos hablado alguna vez en nuestra página web, un neumático deportivo para carretera. Y ahora haremos un repaso rapidito a esta versión que tenemos puesta para circuito con algún que otro extra, que es la que probaremos más adelante en pista, aquí en el circuito de Almería. Encontramos, pues bueno, lo primero, se han cerrado varios clics los hidráulicos, con esto encontramos una moto mucho más sujeta, pero las suspensiones son las mismas, los frenos son exactamente los mismos, los neumáticos sí cambian, misma medida por supuesto, pero un compuesto mucho más indicado para circuito, un Bristol R11. La verdad es que es un neumático muy bueno, con el que, bueno, pues seguramente habéis visto ya en más de una parrilla de campeonato nacional o interautonómico, está presente. Entonces, eso es un poco lo que nos vamos a encontrar y, por supuesto, sin retrovisores luego cuando la probemos en el circuito. Pero lo cierto es que es la misma moto, más allá de estos 2 o 3 detallitos. Así que nada, vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí con esta nueva R7 y vamos a ir viendo cómo se comporta todas estas bondades, todas estas cifras tan interesantes del papel en la carretera.
Venga, vamos a ver, primeras sensaciones. Bueno, es una moto, como ya hemos dicho, fácil, pensada para todos los públicos, incluso para gente, ¿no?, que quiere iniciarse un poco en este mundo de las deportivas. Pero, ostras, su pretensión es muy deportiva, o sea, la ergonomía es muy deportiva. Los semimanillares están por debajo de la tija y se nota, tú vas bien cargadito hacia adelante, los mandos, ¿no?, la posición de manos está prácticamente sobre la suspensión delantera, y además están ligeramente abiertos, quiere decir que tienen, ¿no?, este ajuste pensado también sobre todo para circuito. No son unos semimanillares cerrados ni ruteros como los que podemos encontrar o hemos encontrado en otros modelos más sport que deportivos, pensados para, bueno, pues viajes y rutas kilométricas. Luego el asiento el asiento es cómodo, pero es durete, es un asiento deportivo. Me recuerda muchísimo, si es que no es el mismo, al de la R6. Luego el motor ya lo conocemos, es el motor de la Teneré, de la MT-07, un motor de verdad que quizá no tiene el ADN más deportivo del catálogo, pero es un motor ideal porque es que es muy elástico. Ha estado, hasta que he conectado las GoPros también he circulado un poquito y es genial porque aunque falles un cambio o de repente entras en una curva un poco pasado, te equivocas y luego tu atención se concentra en recuperar la trazada y te olvidas de la marcha en la que vas, y en vez de quedarte muerto y atragantado, la verdad es que incluso en cuarta marcha, una curva cerrada o bueno, en tercera de sobra, abres y la moto responde. Quiero decir, vas avanzando hacia adelante, no se queda ahí muerta y ya pierdes el equilibrio y pierdes. La verdad es que en ese aspecto dotarle de este motor a esta moto es súper útil para carretera. Es una moto muy pura, algo que ya casi no se estila hoy en día, pero bueno, recoge un poco el testigo que Yamaha ha querido implementar en su Teneré. Cero electrónica. Tenemos el ABS, que es obligatorio por ley, el cual, pues, lo poco que puedo ir probando, porque la moto frena muchísimo, ahora vamos a hablar de eso, no es muy intrusivo, es un ABS con un tarado deportivillo, como quien dice, pero ya está. O sea, no hay nada más, no hay modos de conducción, no hay control de tracción, y la verdad es que no le hace falta, y está bien, porque es una moto que no es crítica, no tiene una potencia excesiva, no es una moto peligrosa al uso, y esta carencia de control de tracción que podemos encontrar en motos mucho menos deportivas o menos potentes es interesante en esta moto porque hará que el piloto se forme mejor y aprenda, pues bueno, es que ya os digo, no es una potencia excesiva y los neumáticos de hoy en día ya son muy buenos y es raro perder tracción con esta moto. Yo no he perdido tracción en ningún momento en seco, en lluvia habrá que ir con más cuidado, pero bueno, aún así esto, pues bueno, lo que os digo, este espíritu tan genuino y puro de una deportiva hará que el usuario, pues, no acabe dependiendo de estas ayudas electrónicas casi para todo. Pues eso, es una moto con la que cualquier usuario, es que cualquiera, me atrevo a decirlo así sin miedo, una persona que salte de una 125, en 15 minutos ya se divierte, y en 2 horas se ha hecho a la moto, la entiende y... porque ni decir tiene, que ahora vamos a entrar ya en lo técnico, se maneja muy bien. Quizá no es tan ligera como a mí me gustaría que fuese. Estamos hablando de 170 en vacío, 180 y muchos llena. Es una moto ligera, quien diga lo contrario miente, pero bueno, en marcha no se nota, pero quizás si en parado, alguien que no tenga mucha fuerza, pues notará que esto ya se trata de una moto de alta cilindrada, aunque su concepto sea ligera, ágil y sencilla. O sea, realmente lo que es la carrocería, el tacto que tiene la moto, la ergonomía, la geometría, la sensación que transmite es más parecida a la de una R6 que a una R3. Luego tiene un avance muy deportivo,
quizá para curvas así de estas cerradas que se atragantan como alguna que hemos hecho ahora mismo, pues notas que la moto va un poco tensa, pero porque es una moto que, ya os digo, tiene un enfoque bastante más circuitero o deportivo. En este asfalto agarra un pelín menos, ahí se ha movido un poquitín, pero tampoco es un chasis extremadamente rígido. Ese chasis de la MT lleva unas... ¿cómo se dice? Unas placas de aluminio laterales en unos puntos específicos que desde Yamaha comentan que aumenta la rigidez, pero bueno, es un chasis fácil, no es un chasis de especificación rígida. Luego, tema suspensiones y frenos. Bueno, pues estamos yendo por unas carreteras chulísimas, con mucha curvita, pero también con algún que otro bache. Entonces es donde yo reitero un poco mi opinión de que es una moto, bueno, muy asentada, que busca, pues eso, tumbar, abrir gas, frenar y sujetar todo el conjunto dentro de la prestación que da un motor de 70 caballos, pero a alta velocidad. Entonces, pues bueno, también yo que peso muy poquito, pues noto que es un poco firme para algunas carreteras. El tren delantero es sólido como el suelo, es firme, directo, transmite toda la información que pueda transmitir un tren delantero. El piloto además se entiende muy bien con esta posición, con estos semimanillares bien pegaditos, tú echado bien hacia adelante. Percibes ese gen auténtico de moto deportiva que hace tiempo que el mercado perdió con la desaparición de las 600. Y luego, bueno, pues en frenos es bestial lo que frena. Yo creo que va sobrefrenada, ya lleva una pinza radial monobloque, la que ya se conoce de Yamaha, que es bueno, muy buena. Lleva doble disco delantero de 300 milímetros, latiguillos de goma, pero bueno, no hay que... Lo veremos en circuito si eso es algo problemático. Y bomba de freno radial, Brembo, ojo, que eso la verdad sí que es un punto que se nota muchísimo. El primer input, la primera mordida es laxa y no excesivamente directa, porque también, por lo que estoy viendo, lleva un componente de pastilla bastante deportivo y requiere un poquitín de calor para empezar a mordir. Pero a la cuarta accionada, la cuarta o tercera frenada, y cuando ya apretas un poquito más, es increíble lo que frena demasiado. O sea, hay que hacerse un poquito porque, como no es una moto de 180 caballos, ni mucho menos, pues enseguida te quedas sin velocidad, o sea, te frena muchísimo. El motor, pues ya os digo, la verdad que muy bien. Me ha sorprendido la capacidad de recuperación que tiene, no solo en medios, sino en bajos también. Y en altos, pues bueno, estira. No es la moto más excitante en ese punto, pero se cogen los 20 fácil, ¿eh? Por cierto, la reacción de cambio es muy cortita. O sea, prácticamente la segunda ni la he utilizado. O sea, voy todo el rato, cuarta, quinta, cuarta, tercera en las lentas. Voy en cuarta, pero podría hacerla en quinta. Aunque voy costa abajo, quiero frenar un poco. Pues eso es lo que puedo ver por ahora en carretera. Me muero por entrar a circuito y ahí os comentaré qué tal va. Bueno, como os decía, en carretera es una moto cuya ergonomía y posición es de pista y aquí va como pez en el agua. La verdad es que la posición es atacante totalmente sobre el tren delantero y facilita mucho las entradas a curva, la frenada y sobre todo el control que tienes en el tren delantero, que me repito, pero es buenísimo. Vale, el motor aquí quizá ya se ve, pues bueno, un pelín más, ¿cómo decirlo? Un pelín más comercial, quiero decir. Aquí vas todo el rato buscando la zona alta de tacómetro, potencia, y no luce tanto este bicilíndrico. Me voy de la línea, perdonad, que me he despistado. El motor es muy bueno en ese aspecto porque nada, recupera genial. O sea, no es una moto
crítica con el tema del cambio ni la franja de potencia o de par motor. La verdad es que en ese aspecto es muy fácil, hace que los errores sean mucho más fáciles de recuperar, porque solo te tienes que concentrar únicamente en la trazada, posición en la moto, etcétera, etcétera. Frenada, un 10. Me frena igual que en carretera. Llevamos solo 2 vueltas, pero bueno, llevo todo el día rodando aquí y es genial. Y aparte del tacto que tiene, es muy bueno, muy modulable y muy contundente, que no es fácil conseguir esas dos. El chasis ya, pues bueno, se ve que está en su salsa, igual que todas las cortas geométricas, y es muy divertida, ligerita, aunque luego en peso quizá y en ficha técnica no sea tanto como el manillar está cerquita, todo es fácil y agradecido. El ABS respeta mucho la frenada, incluso habéis visto ahí que me marca una frenada contundente, no ha saltado, solo cuando de repente eres muy brusco y haces algo que no es lo que hay que hacer. Y nada, suspensiones muy bien, les han metido un par de clics más a los hidráulicos para cerrarlas, para cerrar su comportamiento. Reitero mi percepción de que la relación de cambio es muy corta, voy todo el rato en tercera, cuarta. Mira, esta curva es cerradita, lenta, y voy en tercera. La entrada a curva es que es de manual en esta moto. Es como en un videojuego, la verdad, porque como tampoco es una moto extremadamente rápida, todo es mucho más fácil y se divierte uno mucho antes de lo que imagina, mucho más fácil. Aquí ahora la posición, ergonomía, todo es ideal. Esta frenada se las trae, hay que abrirse un poco, tirarse, abrir, y ya voy gas a fondo, subo. Aquí ahora llevamos cambios en automático, un pelín tosco, pero bueno, tacto mecánico podemos decir. De bajada hay que tirar embrague como siempre, pero llevo un embrague antirrebote que bueno, funciona bastante bien. Si haces una reducción muy fuerte, frenando fuerte donde tienes poco apoyo en el tren trasero, sí vas a notar que la moto se mueve. ¿Cómo frena? Madre mía, qué... La frenada está claramente un paso por delante de todo. Es una frenada de una moto preparada para circuito. Me abro un poquito el bache, pasamos y gas a fondo ya. Es genial porque puedes abrir gas a fondo casi entrando en la curva. Una vez llegas al ápice ya puedes abrir gas a fondo. Es genial. Qué maravilla de moto, señores. Mola mucho. Ese es el mejor resumen que os puedo hacer. Mola mucho y frena mucho. Bueno, ya hemos estado probando esta nueva R7, una primera prueba por carretera. Hemos hecho unos 140 kilómetros que la verdad han estado muy interesantes, y ahora mismo en el circuito de Almería, que nos acabamos de bajar, para ser exactos no es el circuito de Almería, sino el circuito de Andalucía, el que está al otro lado, un circuito que en un principio era muy ratonero, muy revirado, pero que luego modificaron y hemos corrido en esta variante rápida. Y la verdad es que bueno, es otra moto, por supuesto, ha sido ideal. La verdad es que no se me ocurre otro adjetivo. Para carretera, otra moto comparada con carretera, quería decir. Porque en carretera sí es una moto muy ágil, que va muy bien, muy sencillita, pero notas que tanto la ergonomía como el diseño de cotas, su geometría, está más pensada, no quiero decir circuito, pero sí, para circuito o carreteras anchas y rápidas. Es cierto que la carretera que hemos hecho ha sido espectacular,
pero bueno, era una carretera así un poco más, bueno, pues ratonerilla, un poco más revirada. Y, como ya sabéis, lleva un ángulo de avance muy agresivo, muy acusado, muy pequeñito, y por tanto en carreteras reviradas, lentas, donde bueno, pues prácticamente la moto se conduce casi en equilibrio y tienes que andar tirando, pues se atraganta un pelín más, pero bueno, no deja de ser una moto, como vengo diciendo todo el rato, ágil y fácil de llevar. Pero sí es cierto que bueno, pues aquí en circuito encontramos curvas mucho más, evidentemente, más rápidas, más amplias, y la moto se conduce ya por gas, ¿no? Tumbando casi por inercia, descolgando todo tu cuerpo y buscando pues, bueno, una trayectoria amplia y rápida. La moto es otra, es completamente otra. Evidentemente, como ya adelantaba previamente, los técnicos de Yamaha nos han ajustado un poquito más las suspensiones, han cerrado varios pasos los hidráulicos, y la verdad se nota muchísimo, la moto va mucho más sujetada, sobre todo en alguna frenada repentina, un cambio radical o fuerte, donde quizá en carretera, si has pillado un bache o haces algún gesto imprudente o raro, notas que quizás se desmonta un poquito. Aquí la verdad es que va totalmente clavada y sujeta al suelo. Por supuesto, estos neumáticos, los R11, están muy por encima del rendimiento de una moto de 75 caballos, y la verdad es que es una pasada, porque vas prácticamente todas las curvas. Una vez te aprendes el circuito, que no es fácil, vas ya gas a fondo y puedes ir disfrutando de otros aspectos, como es, bueno, pues ya tumbada, inclinación, frenada, trazada, y la verdad que pues una maravilla. Como digo, en carretera muy bien, es una moto fácil, sencillita, muy cercana al piloto, muy pura, muy genuina, pero se nota que es una moto con un ADN muy circuitero, o mejor dicho, muy deportivo. Tampoco quiero utilizar ese término. Y ya en circuito, pues bueno, la moto está en su salsa. Es una moto, bueno, es un motor, el de la MT-07, 72 caballos, ya lo sabéis, es lo que hay, y la verdad que, bueno, para algunas cosas es muy positivo, para otras no tanto. No es una moto que estire mucho, no es una moto que ofrezca un rendimiento, una prestación extrema, pero por contra encontramos una moto que es prácticamente accesible a todo el mundo, y no solo ya en términos económicos, sino pues una persona casi sin experiencia puede subirse a esta moto con unos buenos neumáticos y una buena equipación y pasar una jornada de tandas prácticamente bajo un marco de seguridad y sin riesgos que ninguna otra moto te ofrece. Eso es un poco, sobre todo, lo que yo he percibido y que quiero transmitir. Es una 700, pero aunque en acabados, en diseño, en el planteamiento de la marca, es una moto mucho más cercana a una R1 que a la R3, en cercanía al usuario y el piloto es mucho más cercana a una R3 que a una R1. Me ha encantado, he tardado un poco en aprenderme el circuito y solo he podido exprimirle ya en la última tanda a esta moto, y quizá me hubiera gustado en un poco más de tiempo, pero bueno, he encontrado una moto que frena increíble. Tiene un tacto un pelín esponjoso. No nos alarmemos, porque estas afirmaciones pueden parecer muy alarmantes, pero es muy modulable. Es muy modulable, es solo esponjoso cuando ya te pasas ahí frenando y haces una frenada muy agresiva, pero es muy modulable y tienes mucho control en todo momento de el grip del neumático y de lo que está sucediendo. Es un motor que facilita mucho a una persona que no tenga mucha experiencia, porque es un circuito muy difícil y al principio me he colado en varias curvas, y eso ha hecho, cuando estás conduciendo una moto grande, de alta cilindrada, muy potente, sueles entrar un poco ahí en estado de shock, porque no sabes qué hacer primero, el cambio, la trazada, frenar. Aquí es mucho más fácil, porque solo tienes que preocuparte de la trazada, frenar y volver a entrar, porque aunque hayas fallado un cambio y una curva de segunda o de tercera vayas en quinta, da igual, o sea, la moto abres y sale, la verdad es que sale con mucho brío. Luego no estirará tanto, pero bueno, esto es un punto positivo que tengo que destacar. La relación de cambio es muy cortita, aquí las cosas como son, no he metido segunda en ningún momento, he ido tercera, cuarta todo el rato, pero bueno, la verdad es que bien ajustado, porque en la recta, sexta y ya freno, y o sea, muy bien ajustado, como en competición prácticamente, la sexta hasta el corte. Bueno, al corte no, pero lo digo porque muchas motos no se meten ni sexta ni quinta en circuito, así que bien. Aquí, por ejemplo, la instrumentación, que es muy fácil ser crítico con ella por el tema que no es una TFT, pero ya lo he explicado antes, eso encarecería enormemente el coste del producto. El LCD se lee muy bien, pero es cierto que ha habido varios momentos del día que hemos rodado, pues eso, a las 2 del mediodía, a las 3, y había un sol muy directo y no se veía muy bien, pero bueno, lo importante que es la marcha, eso sí se lee fácil, y las revoluciones se ven bien. Y nada, una posición perfecta para circuito, es cortita, es ágil. Creo que todo esto ya os lo podéis imaginar. Me he divertido muchísimo en un circuito complicado y que no conocía, así que eso es un poco el título que quiero enmarcar, la cabecera de esta prueba, porque
significa que también cualquier persona en un circuito que sí se conozca, pero que no tenga experiencia o no tenga mucha, se lo va a pasar muy bien también. Y ya os digo, es una motoescuela. O sea, es una motoescuela, es una motoescuela en el sentido deportivo. Es una moto ideal para comenzar en el mundo del circuito y buscar esta conducción deportiva. Espero no dejarme nada. Como ya sabéis, tendréis la prueba escrita, donde ya pues, bueno, será más extensa y me explayaré más en detalles en nuestra página web, www.motorbikemac.es. Y nada, como siempre, pues decid vuestra opinión, qué os ha parecido, comentad, lo de siempre. Nos vemos en el próximo. Chao.